Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Los saluda Max Villanueva y en esta ocasión estoy muy contento porque estamos arribando al episodio número 173 con mi invitada Susana Carrillo. Susana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación esta mañana para mí, esta tarde para ti allá en España. Muchas gracias a ti por invitarme y por tener este espacio para que podamos conversar. Pues Susana, gracias. Y previo a la entrevista, empezar a hablar un poco de todo lo que realizas en temas de arquitectura y demás, voy a permitirme dar una semblanza general profesional de Susana. Pues ella convierte ideas en proyectos reales y sostenibles, uniendo estructura, funcionalidad y creatividad para construir resultados que operan, crecen y dejan impacto. Ella lidera un ecosistema que une arquitectura, construcción y estrategia empresarial para transformar ideas en realidades sólidas. Bajo su liderazgo, Grupo del Toso ha evolucionado hasta un modelo circular, donde cada marca, incluyendo del Toso Group, YouBuild y Pew Carpintería, se conecta para ofrecer soluciones completas desde la idea inicial hasta la entrega del espacio listo para operar. Ha realizado más de 150 proyectos clave llave en mano en España, Latinoamérica. Ella integra consultoría estratégica, arquitectura, construcción y diseño aplicado. Esta visión nació en una familia donde la arquitectura era un legado vivo y desde muy pequeña entendió que un proyecto bien hecho podía transformar una vida. Del humano técnico se convirtió en la base de su liderazgo y esta trayectoria pues le ha permitido dirigir obras muy complejas, equipos multidisciplinares y empresas de más de 500 personas. Pero la verdadera evolución llegó cuando descubrió que su mayor talento era dar estructura a las ideas y convertir la complejidad en claridad funcional. Su sello es crear proyectos que funcionan, crecen y se sostienen en el tiempo. Y bueno, en todo este contexto, definirse como arquitecta de negocios funcionales, Susana, pues hay un preámbulo interesante, platicamos hace un momento, originaria de Venezuela. Actualmente pues estamos enlazándonos de España por seguramente todos estos procesos que hemos escuchado de tu perfil profesional. Pero ya parte de este perfil nos da una idea de que el tema de arquitectura y de lo que vamos a hablar hoy no te es ajeno porque desde muy pequeña tú viviste, me imagino, en un entorno relacionado con esto. Partamos de ahí, si gustas, platicando un poco del antes de todo lo que vamos a ver hoy en los proyectos. ¿Cómo fue esta llegada a tu vida pues, de la arquitectura y de algo que te acompañó durante toda tu vida profesional? Pues básicamente nací en una familia donde mi padre era arquitecto y tenía una constructora además, entonces básicamente nací dentro de este mundo. O sea, ya desde que él la tuvo incluso mucho antes de yo nacer, por lo que cuando ya yo nací ya era normal ir a las obras, era normal ir a la oficina, era normal estar metida dentro de este zaperoco, como digo yo. Y este amor temprano, profesionalmente hablando, te acompañó. Tú tenías ya perfilado que tu formación iba a ser en este sentido. ¿Te fuiste desarrollando académicamente en esto? ¿Tuviste tal vez algún momento de duda hacia dónde dirigir tu vida profesional? En verdad no, o sea, la verdad es que no. O sea, cuando llega ese momento de decidir qué estudiar, yo también hice el conservatorio de música y mi intención era estudiar música. Entonces yo me iba, o sea, mi intención era ser músico, pero evidentemente fui un poco también viendo las realidades del país, también, no te voy a mentir. Y veía también lo que hacía mi papá y yo le decía, bueno, es que, porque yo nunca me gustó estudiar, de sentarme a leer libros y aprenderme cosas de caleta. El libro sí, leo, y soy un ratón de laboratorio, pero de eso que tienes que sentar y aprenderte las cosas A, B y C, o sea, yo era más de las materias prácticas, de las materias donde había que hacer cosas con las manos. Y yo le decía, sí, pero es que yo puedo hacer lo que haces tú, me gusta lo que haces tú, pero es que yo no quiero seguir estudiando teoría ni nada por el estilo. Entonces, al final, realmente, ni siquiera cuando presenté la prueba para entrar a la universidad, porque en Venezuela tú presentabas, ahora no tengo ni idea cómo es, presentabas una prueba interna en la universidad. Yo presenté en arquitectura porque era, creo que la única que quedaba como disponible para el momento que yo tomé la decisión y me preparé para esa y al final con la intención de que si yo no me gustaba, estaba dentro de una universidad que era la Universidad Central de Venezuela, que tenía todas las múltiples carreras que yo pudiese escoger. Entonces fue como, bueno, si tú quieres hacer lo que hace tu papá, ¿por qué no? Presenta en la central y si te quieres cambiar de carrera, porque al primer año lo ves que no te gusta,
tienes, digamos, esa facilidad de poder ya estar dentro de la universidad y cambiarte a lo que tú te quieras cambiar. Era estar acomodada en un plan A y en un plan B. Y, y Exacto. sin, y sin embargo, te seguiste con la carrera de arquitectura o hubo algo que te fue enamorando seguramente para poder definir que ese era tu camino. Claro. O sea, a ver, como te digo, yo no he sido nunca esa persona estudiosa y demás. Salía bien, pero digamos que, o sea, mis hermanas son mucho más estudiosas, por ejemplo. Y me di cuenta en la carrera cuando empecé que se me daba muy fácil. O sea, era como muy sencillo para mí, me gustaba y no implicaba un esfuerzo, digamos, a nivel de qué fastidio, tengo que estudiar, sino más bien era, quiero sentarme a hacer los planos, quiero sentarme a hacer lo que llaman allá tarea, quiero sentarme a hacer... Entonces, claro, cuando yo descubrí que ya no era un fastidio estudiar, sino por el contrario, me gustaba y no veía la hora de llegar a casa a hacerlo, fue cuando dije, ok, esto es. Esta pasión ya consolidada con una formación académica, Susana, eh, en algún punto también me imagino que tu vida profesional fue dando muchos giros en cuanto a el concepto de arquitectura como lo entendemos muchos de nosotros, aun cuando no seamos muy afines a todo el contexto que hay en arquitectura, a involucrarte primeramente, me imagino, en proyectos arquitectónicos, pero también en ir descubriendo que detrás de esa estructura, detrás de eso que tú proyectas a través de la arquitectura, debe haber también funcionalidad. ¿Te empezaste tu carrera profesional en Venezuela o fuiste ya buscando horizontes diferentes más allá de tu país? Mira, a mí me tocó heredar la empresa de mi padre porque él murió cuando yo era muy joven y yo estaría en segundo semestre de la carrera cuando me toca heredar la empresa. Y entonces yo tuve como que esa inmersión en el mundo real de la construcción y la arquitectura a muy temprana edad, incluso a nivel de la carrera como tal. Porque muchas veces durante la universidad uno lo que hace es hacer proyectos, evidentemente, porque para eso es la universidad también, donde lo que tú haces es exprimir al máximo tu creatividad, ¿no? Sin pensar mucho, sobre todo al inicio, en esa factibilidad del proyecto. Entonces, claro, obviamente al inicio yo llegaba a la oficina y decía, no, ahora vamos a hacer aquí en este edificio, vamos a hacer un espacio triple altura donde no haya techo y tú te sientas y me sentaban los arquitectos y me decían, ok, lo hacemos, esto te cuesta tanto. Esto es lo que dejas de ganar si haces eso, porque eso no es espacio vendible, eso no es espacio que tú puedes rentabilizar y no puedes vender el metro cuadrado más caro. Entonces ahí fue como un golpe de realidad que tú dices, ok, ¿cómo hago coexistir lo que me están diciendo en la universidad con la realidad? Entonces ahí aprendes un poco, ese fue como mi choque de la realidad, en donde realmente tienes que dar cuenta que sí, tú puedes hacer unos diseños arrechísimos, pero si no se ejecutan y no son ejecutables, no sirven de nada. O sea, se quedan en papel. Entonces ahí es donde, o sea, entra un poco la discusión entre si el arquitecto es artista, o sea, o no, ¿no? Porque yo te puedo diseñar proyectos espectaculares en papel, pero al final muchos sufrimos de que esos proyectos se quedan en papel, precisamente porque no son ejecutables. O para ejecutarlos es muy complicado y muy costoso. En esta experiencia, Susana, combinar, como te mencionas tú, la realidad de aterrizar los proyectos de arquitectura como una empresa que obviamente busca rendimientos y que va a hacer análisis un poco, tal vez, más aterrizados a lo que la creatividad académica te puede permitir. ¿Mantuviste durante toda tu formación académica esta dirección de la empresa de tus papás? Sí, hasta que me fui a Italia a estudiar. Yo estuve en Italia estudiando 3 años una maestría, una especialización en sostenibilidad y hasta ese momento sí, ya luego vine para acá y arranqué aquí. Este, y yo creo que eso fue fundamental para lo que yo soy capaz de hacer hoy en día también, ¿no? Y ahí en España, entonces, después de ese complemento académico que surges, es donde te involucras primeramente en una empresa que no es tuya o empiezas a desarrollar estos proyectos. No logré ubicar bien si, por ejemplo, Grupo del Toso, YouBuild y Puy Carpintería son elementos que tú fuiste formando, son sociedades, porque a partir de ahí parte mucho de los conceptos que ahora actualmente trabajas.
Mira, nosotras empezamos con UBuild nada más. Lo hicimos en paralelo. Yo tenía otro trabajo. Yo trabajaba para alguien más porque evidentemente tenía que saber también cómo se hacían las cosas aquí, que es muy diferente a cómo se hacían en Venezuela. Entonces yo los primeros 4 años de la empresa estuve trabajando para alguien más y para mi propia empresa, ¿vale? Y estuvimos en paralelo, pues yo salía del trabajo, me ponía a hacer mis proyectos, me ponía a hacer mis obras, contratábamos gente que a lo mejor pudiese estar, mientras que yo estaba en el trabajo, pudiese estar supervisando. Y fuimos un poco haciendo el negocio de esa manera y fuimos escalando de esa manera, ¿vale? Y ya después el resto de empresas vinieron a principios del 2025, o sea, el año pasado, en donde evidentemente más que todo es un tema de estructuración fiscal y dividir un poco y darle más personalidad a cada una de las marcas, logramos adquirir una carpintería propia. Entonces, esa es Puy Carpintería, por eso nace Puy Carpintería. Y luego un poco del tema de, ok, ya llegamos a este punto, no podemos seguir tratando esta empresa como una bodega o como cuando uno emprende, ¿no? Que uno va sobre la marcha, vamos pensando evidentemente que viene un crecimiento mayor, vamos a empezar a planificar ese crecimiento mayor desde la base y desde la estructura, ¿no? Que muchas veces, o sea, dicen, bueno, pero es que a lo mejor es muy apresurado porque eso no ha sucedido, porque sí, o sea, puede ser que para algunos haya sido apresurado, puede ser que incluso para mí dentro de unos años te diga, coño, es que a lo mejor fue apresurado y lo tenía que haber hecho a lo mejor en el 2026 o en el 2027. Pero digamos que en el momento en el que se toma la decisión, se toma por justamente intentar estructurar un poco mejor la situación, por incorporar el tema de la carpintería al grupo y por tener ese grupo donde yo pueda ir. Sí, es que no soy un chino, pues no vendo todo, sino, o sea, sabes, los bazares estos que hay mucho por todos lados, que te venden de todo. No, es que esta es la constructora, tú quieres solo carpintería, esta es la carpintería, tú quieres las asesorías, esta es del todo, que es las asesorías. O sea, dándole un poco más de personalidad a cada marca y caracterización y también dividiendo porque evidentemente las personas que trabajan en cada una de ellas son diferentes y tienen diferentes alcances y tienen diferentes responsabilidades también. Algo muy interesante, Susana, cuando tenía la oportunidad de revisar toda la información que tengo relacionada con el proyecto, los proyectos profesionales, es que empezamos hablando de arquitectura por esta formación académica, todo lo que ya nos has platicado, pero al final, tal cual como describíamos hace un momento, hablamos de un ecosistema completo. Tal cual, Susana, no sé si así te identificas tú también como arquitecta de negocios funcionales, pero esa arquitectura es, por un lado, la forma directa de hablar de la arquitectura tradicional como formación académica, pero también la operatividad que se le da a estos espacios. Por ponerte un contexto, Susana, estamos aquí en la región del sureste del país, de México, y en muchas regiones que no están tan cercanas al centro norte del país, es bastante común que muchos negocios o espacios que el día de hoy son venta de ropa, mañana no funciona y se vuelve una dulcería. Y van pasando muchos modelos de negocio sobre el mismo espacio y el espacio es exactamente el mismo. De tal manera que si la tienda de ropa dejó por ahí una construcción hecha para una finalidad de la tienda, pues la dulcería la retoma y no le hace ningún cambio. Y creo que muchos de los procesos de negocios actualmente, sobre todo los que van en vista de impactar al cliente, tienen que pensar también en el propio diseño. No, no solo basta la buena idea de negocio, sino que debe ir acompañado cada vez más con un tema de espacios. No sé si esa es la lógica que sigues al hablar de la arquitectura de espacios funcionales. Mira, 100%. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, de que hicimos. Una vez nos sucedió aquí en Madrid que dos marcas diferentes, que las dos hacían focaccias, que es como un pan de estos italianos, ¿vale? Nos llaman para hacerle a las dos sus dos primeros locales y hacer como toda la conceptualización de las marcas y todo el trabajo de transmitir al espacio la marca y demás. Y hubo una de las marcas que tenía como todo muy claro, o sea, ya había trabajado en su identidad, había trabajado en el qué querían transmitir, en el cómo lo querían transmitir, en el cómo era el negocio, el concepto base del negocio y qué era lo que iban a decir, qué era lo que iban a vender, qué era lo que iban a hablar,
cómo se iban a presentar. O sea, yo siempre digo, eso es como una persona, cuando, o sea, cómo se va a vestir, cómo se va a ver, cómo va a oler, todo. Ellos tenían todo eso súper trabajado y había la otra marca que por el contrario no tenía nada trabajado, ¿vale? Entonces, evidentemente, la marca que no tenía nada trabajado, nosotros tuvimos que diseñar un espacio que podía ser esa marca o pudiese ser cualquier otra, pero iba a funcionar igual de algo italiano, porque no tenía esa personalización, no tenía esa caracterización, no tenía esa, no es que vamos a generar esta experiencia porque yo quiero que la gente se sienta así o se sienta asado, o sea, no existía. En cambio, cuando tú haces justamente todo lo contrario, hoy en día esta marca, aquí en España está súper posicionada, tienen un montón de locales por toda España y han seguido y la gente los identifica por esos elementos y por esas experiencias que viven dentro del local, pero porque está todo fríamente pensado y fríamente calculado. Y tú le puedes quitar a esa marca el logo de la puerta y la gente va a saber qué es esa marca igualmente. Y eso es lo que nosotros buscamos muchas veces cuando, casi siempre cuando hacemos un trabajo, un proyecto y nos llegan marcas que nos permiten además hacer toda esta caracterización, es justamente eso, o sea, es el ejemplo que yo siempre digo, o sea, tú McDonald's, ves el McDonald's, sabes que es un McDonald's, si te quito el cartel de McDonald's, tú sabes que es un McDonald's. Es lo mismo, eso tiene que pasar con todas las marcas, la gente te tiene que reconocer sin que vean tu logo, sin que vean tu nombre, porque entonces quiere decir que tú entraste justamente en esa memoria de las personas. Y las personas se acuerdan por tu estética, por lo que sintieron, por la experiencia que vivieron, por el momento que tú generaste ahí. Y efectivamente el diseño espacial es uno de ellos, que muchas veces pasa lo que tú estás diciendo, pero porque lamentablemente nuestro sector está muy, como digo, o sea, está como muy viciado, ¿no? Entonces cualquier persona suele decir, ah, no, yo sé decorar, ah, no, yo sé hacer, ah, no, yo sé hacerlo, no necesito nada. Y me busco humanitas que lo ejecute. Y lo que nos están dando cuenta es que, o sea, no, para algo estudiamos los arquitectos, me explico, o sea, es igual que los médicos, yo siempre le digo, si tú vas al médico y el médico te dice, tú tienes que tomarte, tú vas porque sabes que él sabe de lo que estás hablando, ¿no? Y tú vas y te dice, tienes que tomarte A, B o C. Y tú vas y le puedes creerlo, puedes ir a pedir una segunda opinión, pero vas y al final te tomas A, B y C. En nuestro sector no pasa. O sea, yo te puedo decir, mira, las cosas hay que hacerlas A, B y C, y tú me vas a decir, no, yo creo que es C, B y A. Ah, bueno, dale. Y muchos de nuestros clientes son, como digo yo, de segundas nupcias. O sea, ya pasaron por ese error, se equivocaron, ya cometieron todos los errores que nosotros les anticipamos y ya vuelven a la segunda vuelta cuando van a abrir el segundo y dicen, ahora sí, no tenías razón y no quiero cometer todos estos errores. Y en este sector, Susana, es común que este tipo de fenómenos del considerar que no necesitamos una visión experta en áreas tan como muy íntimas, ¿no? Que es mi propio negocio. Da lo mismo que sean grandes marcas o lo has visto más en marcas más pequeñas o es un error muy humano, muy generalizado. Es un error muy generalizado, o sea, las grandes marcas al final, digamos que se salvan porque al final crecen tanto y tan rápido que necesitas tener al final una estructura y unos procesos que te llevan a hacer las cosas con unos procesos. Las pequeñas marcas no tienen esa estructura, no tienen esa estructura de personal, esos procedimientos, por lo cual lo sufren más. Pero es un mal generalizado, o sea, yo no, muy pocos son los clientes que nosotros hemos atendido que llegan y dicen, es que claro, yo lo que tú digas, porque eres tú, y no es que uno va a decir, no, es que yo aquí te diseño, no sé, un Da Vinci y no es tu espacio, no, o sea, al final es un trabajo en conjunto, porque lo que, o sea, como yo entiendo mi profesión es ser traductora, o sea, nosotros traducimos lo que la persona necesita, lo que la persona quiere a un espacio. Y yo se lo explicaba muchas veces a la gente, o sea, nosotros, el arquitecto en realidad te dice incluso, y la gente no se da cuenta, ¿cómo vas a estar tú en tu casa? ¿Dónde vas a ver la televisión? ¿Dónde va a estar tu cocina? ¿Cómo te vas a sentir tú en la sala de tu casa? Si el baño es pequeño, si es grande, si vas a estar cómoda, si no vas a estar cómodo. O
sea, algo tan sencillo como tu casa, de cómo te hago sentir yo dentro de tu casa, lo hace un arquitecto. Entonces, es como que no hay ese nivel de conciencia de la profesión en sí. Y es cuando empiezan a aparecer pues este tipo de cosas que tú hablas y que tú ves que dices, bueno, pero esto, o sea, que no tiene sentido. No, no tiene sentido porque no, o sea, no lo pensaron. O mucha gente me dice, es que claro, yo aquí no me siento cómoda. O sea, a lo mejor vamos a un sitio y te dicen, no, es que no me siento cómoda, me quiero ir. Eso te lo produce el diseño, eso te lo produce la arquitectura, eso no es fortuito. O sea, las personas te pueden hacer sentir muy incómodas y quererte ir, o te pueden hacer sentir muy cómodas y no querer, no dejar que te vayas. Yo pongo siempre un ejemplo en los cines, por ejemplo, al menos en Venezuela, los cines, los pasillos de salida son súper estrechos, con un gotelé, que es como una textura en la pared que es como de este tamaño que te va a sacar un ojo, con una luz blanca súper intensa y altísimos, con todas las instalaciones pasando por el techo. Y tú lo que haces cuando sales del cine, quieres salir de ahí, de ese pasillo, porque te sientes incómodo. Y ellos lo hacen a propósito porque la salida casualmente siempre da para el mismo centro comercial, porque quieren que vuelvas al centro comercial con ganas y ansiedad de volver para que te quedes más tiempo en el centro comercial y consumas más en el centro comercial. O sea, todo tiene un porqué. No es fortuito que esa salida del cine sea así. Y estas experiencias, Susana, por mencionar muchos, seguramente hay muchos ejemplos en diferentes espacios, fue lo que los movió. Me platicabas apenas en 2025, sin duda esta labor de educar de alguna manera a tus clientes ya ha existido, pero darle un formato de consultoría es lo que también ha hecho que el Grupo del Toso ha ido creciendo. Ya dejaremos todos los links hacia los diferentes conceptos que Susana maneja, pero es precisamente esto, y es lo que me llamó mucho a mí la atención en tema de arquitectura, el poder ofrecer consultoría que va más allá en sí, me imagino, del propio diseño, qué busca la persona. Creo que esto empata mucho con estas realidades que has vivido de personas que no tienen la menor idea de, bueno, de qué, o sea, su marca qué proyecta o qué quieren, a dónde enfocarla. Es más o menos el proceso que siguen. Puede ser que haya personas que únicamente también vayan a Grupo El Tuzo específicamente por esta consultoría, sin pasar ya al proceso de arquitectónico. No sé si quieras platicarnos un poco cómo funciona este ecosistema que ustedes manejan. Pues lo acabas de explicar tú perfectamente. O sea, es tal cual. O sea, tenemos clientes que entran porque quieren un poco sentarse y tener una asesoría de conceptualización, de dónde voy a hacer, qué voy a vender, qué voy a decir, cómo voy a hacer. Hasta, por ejemplo, porque ofrecemos, por ejemplo, consultorías gastronómicas con chef. Entonces es cómo hago la carta, qué uso, qué concepto quiero vender, cómo lo quiero, o sea, es como todo un tema de asesoría completo y luego no hacen con nosotras el proyecto porque a lo mejor tienen un amigo arquitecto o lo que sea. O sea, precisamente esa era la búsqueda justamente de poder dividir los usos y poder dividir las empresas para que tampoco la gente, porque muchas veces nos decían, no, es que imagínate, si hago las asesorías y no hago el proyecto, o sea, era como, no, no te preocupes, o sea, son dos empresas diferentes, no te preocupes. Todo, o sea, puedes, incluso nosotros hacemos mucha ejecución, mucho proyecto, pero hay muchas veces hacemos solo el proyecto y no hacemos la ejecución, otras veces hacemos solo la ejecución y no hacemos el proyecto, porque además colaboramos con diferentes arquitectos que nos dan proyectos para nosotros ejecutarlos y ellos los diseñan. Entonces, o sea, nos permite tener esa flexibilidad también, en donde no podemos entrar con la constructora, a lo mejor entramos con la carpintería nada más. Entonces nos permite como agarrar ese trozo del negocio, el resto no, porque a lo mejor ya lo tienen cerrado, pero ese pedacito lo agarro yo. Lo que habla de un concepto bastante integral, Susana, y bueno, no es para menos. En la descripción que platicaba al inicio, ya hay más ya de 150 proyectos ya en mano, no solamente en España, también ustedes han hecho proyectos en Latinoamérica, y esto abre la posibilidad para quienes nos escuchan de este lado del planeta, en Latinoamérica, de poder establecer también algún vínculo con ustedes. Es factible, ¿verdad? A través de la página y a Sí, través de los medios que aparecen allí, alguien que sí, esté sí, sí. pensando en proyectos en Latinoamérica pueden acceder a ustedes.
Sí, 100%. Nosotros trabajamos, una de las cosas buenas que ha tenido la migración justamente ha sido esa, que nos ha llevado, por lo menos a los venezolanos y a todas las nacionalidades, en verdad, latinoamericanas, a moverte por el mundo y a tener partners y amigos en todas partes del mundo. Entonces, eso digamos que es una de las cosas buenas de la migración. Entonces, la verdad que eso nos ha permitido, pues, poder abarcar mucho territorio que antes no hubiésemos podido. Y en este caso, proyectos pensando en Latinoamérica, es también, me imagino, a través de algunos socios estratégicos digo, me imagino en la ejecución ya de un proyecto, pues probablemente ustedes no estén viajando a todas partes del mundo, pero establecen vínculos con personas que puedan hacer realidad esas ideas. Eso es, o sea, digamos que lo que viaja es nuestra metodología, lo que viaja es y lo que respalda, digamos, la operación es justamente nuestros procedimientos y nuestra metodología. Y nosotros contamos muchísimas veces con partners locales que ejecutan allí bajo nuestra metodología. Con este plan y con estas ideas que has venido consolidando en diferentes formatos, Susana, al final creo que era un punto en el que no te imaginabas llegar. Es decir, en su momento la arquitectura era la posibilidad en algún momento de si no funcionaba irme a un plan B académicamente hablando, después consolidas tu formación en arquitectura, en temas de sostenibilidad también los platicabas, pero ahora llegas también a tocar temas bastante relacionados con modelos de negocio, con estrategia. ¿Cómo te has ido empapando con este modelo? Seguramente hay un equipo de trabajo sólido que acompaña todos estos procesos. ¿Visualizabas tú que en algún momento la arquitectura pudiera llegar hasta estos escenarios tan diversos de poder ahora pensar más allá de lo físico, del espacio, en lo funcional para hacer un negocio, valga la redundancia, funcional adecuadamente? No, no tenía ni idea, no tenía ni idea, o sea, cuando yo empecé no tenía ni idea, o sea, y he ido aprendiendo sinceramente muchas veces por necesidad de ver y entender, o sea, que cómo se manejan las cosas acá, cómo se hace diferente acá, cómo mejorar incluso el propio sector, ¿no? Porque yo vengo además de un sector que es súper arcaico en muchas cosas, ¿no? Y con una manera de hacer como muy marcada y muy antigua que cuesta mucho cambiar. Entonces, es empezar a ver otros modelos de negocio, empezar a ver otra tipología de los propios clientes, no sé, o sea, uno que monta una hamburguesería, el otro una heladería. Entonces, empezaba a ver, ok, pero ¿por qué estás haciendo esto así? O sea, más allá del diseño, que es lo que me compete a mí, pero cuéntame, ¿por qué así y por qué no así? ¿Por qué? Entonces fui un poco investigando, he estudiado también. O sea, no ha sido todo empírico, pero sí es verdad que ha sido mucha curiosidad. Y eso es una de las cosas que yo siempre les digo a todas las personas que yo asesoro es, tienen que tener curiosidad, porque es que si tú esperas a que un gestor, un administrador, te explique cómo es o te piense por ti es muy complicado, porque nadie va a querer tu negocio como lo quieres tú y nadie va a querer que tu negocio vaya bien como tú. O sea, entonces si tú no te preocupas por saber y por entender, por buscar alternativas, por preguntar, o sea, muchas veces soy Pepita preguntona, y llamo, ¿tú sabes esto? No, yo no. Voy, ¿tú? Sí. Ah, ¿cómo? ¿Qué? Ven, explícame. Investigo. Entonces yo creo que esa curiosidad es súper importante para cualquier empresario, para cualquier emprendedor, que te equivocas mucho, yo me he equivocado un montón, mucho y tienes que estar preparado para equivocarte y perder dinero también. Pero es que al final el que hace se equivoca. Y el trabajo con diversos emprendedores, diversos modelos, diversas maneras de pensar. Hay un tema interesante que rescato de lo que comentabas ahorita, Susana, es quien promueve este modelo de negocios, quien quiere hacer florecer un negocio, es quien más conoce, quien probablemente está más vinculado con su emprendimiento. Pero una de las misiones también de Susana es ayudar a personas a reconectar con su propósito. Me ponía a pensar que en ocasiones, si bien es cierto cuando a veces en el mundo de los negocios se dice que un emprendimiento es como un bebé, como un hijo que vamos a crecer, y de repente puede ser que en esa dinámica de crecimiento y de éxito, puede ser que como emprendedor o como iniciador de esta idea, llegue a desconectarme del por qué, ¿no? Ha crecido muy rápido,
ya no lo siento tan mío, hacia dónde seguir, nunca pensé que esto pudiera llegar a escalar y puede ser que perdamos el propósito. Y a través de esta dinámica de compartir con emprendedores, hay muchos temas que Susana, más allá del tema arquitectónico, ha trabajado como temas de liderazgo. ¿Has encontrado algunos casos donde haya esta realidad del emprendedor que surge con mucho ánimo y de repente en ese crecimiento o en el desarrollar la idea pueda perder un poco el enfoque? ¿Y cómo los ayudan ustedes a ubicar ese punto clave? Mira, yo creo que si eso no te pasa, no eres un ser humano, así te digo. ¿Sabes qué pasa? Porque al final el emprendimiento, al ser parte de ti, tú como ser humano vas cambiando con el tiempo y vas cambiando con los años y te van pasando cosas y vas pensando diferente y vas accionando diferente. Y es muy fácil perder el foco porque tenemos, y sobre todo hoy día, tenemos muchos elementos distractores a nuestro alrededor. Entonces, es muy fácil ver, no sé, en Instagram a lo mejor que alguien, en mi caso, yo soy arquitecto, ¿no? Entonces, imagínate, alguien está haciendo neurointeriorismo y le está yendo buenísimo. Digo, coño, ahora tengo que hacer esto. No, pero es que yo no soy especialista en eso, ni eso o sea, no es algo que yo haya estudiado, no es algo que ni siquiera sepa, que esa persona lo haga y le vaya cool, cool, pero mi centro es este. Entonces, muchas veces, y nos pasa a todos, es como que te distraes y pierdes foco. Y yo creo que lo que a mí me ayuda y lo que yo le digo a los chicos es hacer un ejercicio de zoom out, porque nosotros todos siempre estamos zoom in en nuestros negocios, y cogerlo como si fuese el negocio de alguien más, ¿no? O sea, decir, ok, este es el negocio de alguien más, no es mío. ¿Qué le diría yo a esta persona si me llega diciéndome esto? No, es hacer ese ejercicio de separarte un poco de la empresa y decir, ok, pensemos con cabeza fría. Esto no es mío, o sea, incluso yo muchas veces lo hago con personas, ¿no? O sea, como digo, tú vas a tener, porque a lo mejor hay veces que me cuesta separarme, ¿no? Entonces tú vas a ser yo, tú vas a tener la empresa, tú, o sea, rebótame si yo te estoy diciendo esto, tú qué me dirías haciendo, ¿sabes? Entonces ese rebotar también con gente que tú confíes y que sean personas que puedan a lo mejor tener un conocimiento un poco más es súper necesario, súper, súper necesario. O sea, de hecho nosotros, por ejemplo, acá tenemos, yo formo parte de la Cámara de Empresarios venezolanos de acá y justamente tenemos comités de emprendimiento, mesas de trabajo para eso, para que vengan y, ok, dime, ¿qué tal? Y yo te digo mi opinión y tú me rebotas y me dices la tuya para poder tener eso cruce de ideas, porque es lo que te digo, muchas veces nosotros estamos tan metidos y es tan fácil perderse en ese sunín, porque tú no estás viendo más allá de tu nariz, entonces es muy fácil perderte. Veía en una de tus publicaciones en Instagram, Susana, precisamente narras una historia en la que te llega un proyecto muy bueno, un gran proyecto, bueno, tal vez un proyecto soñado por ti, y en ese afán de decir, bueno, pues es una excelente oportunidad de desarrollo personal, profesional, pero hubieron cosas que tal vez pasaste por alto al aceptar ese proyecto y que después no fue lo que tú esperabas. Platícanos un poco de esa historia, porque me llamaba la atención el título. Esto no lo he platicado mucho en podcast, pero ahora lo voy a decir. Bueno, No. que sea tal vez la primera oportunidad de platicarlo con nosotros, pero creo que esa misma dinámica de trabajo que tú tienes te permite ayudar a otros, pero también tú misma irte reinventando y aprendiendo de experiencias. Si no sé si quieras platicarnos un poco el contexto de esta historia. Mira, ahí ahí yo aprendí una cosa muy importante, que es dejar todo por escrito, ¿vale? Porque precisamente en ese caso lo que pasó realmente fue justamente que estaba por escrito, pero no estaba del todo claro, ¿no? Entonces empezaron no es que tú tienes que asumir esto, no es que tú tienes que asumir esto, no es que... Entonces uno paga pues la novatada porque evidentemente era un proyecto soñado, era un proyecto que yo sinceramente nunca pensé ni me lo había imaginado en ese momento que nosotros íbamos a ser capaces de hacer ese proyecto. O sea, fue como un hito tanto personal como a nivel de empresa, decir, wow, ok. Pero es eso, o sea, al final, precisamente por eso, por ese impacto, por esa sorpresa o por esa
que te dejas, dices, no, es que esto es demasiado grande, entonces tú vas cediendo y vas como no respetando tus propios límites, entonces terminas con un hueco de 30.000 euros, como me pasó a mí. Y dices, ok, ¿cómo hago yo para cubrir este hueco? Y ya estoy metida aquí, entonces tienes que seguir. Entonces es un ciclo que si yo tuviese que volver atrás, seguramente lo volvería a hacer, porque creo que esas son las oportunidades pasan una vez y cuando pasan las tienes que coger y aprender de lo que esa oportunidad te va a enseñar. Pero sin duda, yo lo que creo y lo colocaba allí es también que todas esas cosas que pasan son un súper buen ejercicio para también mirarte y responsabilizarte de qué parte de todo eso que pasó es tu responsabilidad y de qué parte de todo eso que pasó es responsabilidad de terceros, ¿no? Entonces, y al final eso lo que sirvió fue para que el día de hoy nosotros tenemos unos procesos mucho más rígidos, tenemos una metodología mucho más rígida en donde no te, o sea, es más difícil que te salga, es más difícil que no quede por escrito, es más difícil que volvamos a cometer ese error. Se cometerán otros errores, evidentemente, y los seguimos cometiendo todos los días también. Pero o sea, yo más que sí, los 30.000 euros es mucho dinero. En ese momento yo estaba muy angustiada, en ese momento fue un momento muy complicado. Gracias a Dios vinieron otros proyectos que nos hicieron como poder tapar ese hueco y subsistir durante el tiempo de que eso pasaba. E implicó un esfuerzo también a nivel de equipo porque tuvimos como que trabajar mucho más porque tampoco podíamos integrar a más nadie dentro del equipo por la misma situación en la que estábamos. Pero yo creo que es eso, o sea, de esos momentos, más allá de la anécdota de que evidentemente muy poca gente tampoco se atreve a hablar de esto, y a mí el otro día me lo preguntaban en otra entrevista, me decían, pero tú has estado a punto de quebrar tu empresa. Le digo, no, muchísimas veces. Pero porque uno no tiene experiencia en esto. Yo estudié arquitectura, yo no estudié finanzas, yo no estudié gestión, yo no estudié economía, o sea, y hay muchas cosas que a mí se me escapan, porque a lo mejor, sí, yo estudié contabilidad en el colegio y sé lo que es el flujo de caja, pero yo no sabía cómo tenía que establecer yo el flujo de caja de la empresa para poder pagar las nóminas todos los meses. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo en el camino y son cosas que yo cuando doy las asesorías y demás, trato siempre como de hablarlas para que se quite el mito de que la gente ahí es perfecta y es lo que está en redes y todo es perfecto. No, o sea, la gente también se equivoca, las empresas grandes están donde están porque se han equivocado un montón. Y está bien decirlo, porque uno aprende de esas equivocaciones. O sea, yo cada vez que encontraba a alguien que me contaba una anécdota, así me quedaba ahí escuchando. O sea, dime, cuéntame más, ¿qué hiciste? ¿Cómo afrontaste la situación? ¿Con quién tuviste que hablar? ¿Tuviste que involucrar abogados? No, tuviste que, o sea, y realmente es sacar esa anécdota, sacar esa experiencia y esa responsabilidad de decir, ok, esto es así y la solución al problema que ocurrió, realmente el problema que ocurrió es este y la solución es esta. Yo creo que de esas anécdotas siempre lo más importante es como esa conclusión, ¿no? Y bueno, no es para menos la experiencia que nos platica Susana. Hablábamos también al inicio, hay proyectos muy grandes. O sea, a veces cuando pensamos o al inicio hablamos de espacios funcionales, bueno, hablamos de una oficina, de un espacio pequeño, pero va más allá. El trabajo que has hecho, Susana, también involucra muchas veces obras más grandes, equipos multidisciplinares, y mencionábamos aquí empresas de más de 500 personas, es decir, que son espacios que nos imaginamos simplemente por mencionarlo, son muy grandes, y todo esto debe tener una coherencia, ¿no? El espacio funcional ya no solamente en algunos casos pasa de ser la visión de una sola persona en un espacio más pequeño y pasa a ser la visión de toda una empresa. Y esa empresa quiere comunicar a través de ese espacio su marca, su prestigio, que además el espacio interior sea amigable, sea un entorno de trabajo que sea agradable, que no genere un estrés simplemente por el hecho de estar mal diseñado. ¿Cómo lidiar con esto, Susana? Hay mucho trabajo de liderazgo, pero hay un proceso metodológico que también te permite aterrizar esas grandes visiones hasta en los más mínimos detalles de una obra muy específica.
Mira, esa oportunidad de esos equipos tan grandes fueron en Venezuela, en la empresa de mi padre, que era una empresa muy grande. Y realmente allí yo tengo que decir que realmente la diferenciación es el equipo y es las personas con las cuales tú trabajas. Y el tener los roles de cada quien muy bien definidos, el tener hasta dónde y los alcances que tiene cada quien y entender eso, que es trabajar como un equipo, ¿no? O sea, no es que no hay que pisarse, no hay que sí, que mucho fue liderazgo, mucho fue coordinación, pero es que esa coordinación sin esas personas no hubiese sido posible. Entonces, yo muchas veces le lo digo cuando me preguntan, al final, sí, yo puedo llegar a hacer muchas cosas, pero al final yo también tengo gente atrás y al lado, y, o sea, que están conmigo todo el tiempo, haciendo que todo lo que yo hablo, todo lo que yo digo, todo lo que yo propongo sea factible también, ¿no? Porque es eso. Y yo creo que reconocer eso es súper importante también. Y sobre todo cuando uno empieza pequeño, empiezas otra vez desde cero y estás empezando un emprendimiento nuevo, es entender muy bien los roles y qué son las tareas que le competen a cada quien. En esta experiencia, Susana, me ponía a pensar un poco en todo lo que hemos platicado y empataba un poco el diseño de estos espacios funcionales, la propia arquitectura, los procesos de consultoría que también ahora ofrecen, habla mucho también de la propia persona, es decir, de la esencia de la persona, del emprendedor, lo que quiere transmitir en esa marca o en ese espacio. Y seguramente, probablemente más en los casos de consultoría, eh, ayudas a enfocar a personas también en su propia visión. Es decir, a través de los trabajos con todo el ecosistema del grupo del Toso, eh, hay personas que van evolucionando su visión. Como tú mencionabas, la marca cambia con el tiempo, las personas cambian con el tiempo y van evolucionando esta marca. Eh, y me imagino que en ese sentido, en esa manera de ayudar, pues has tenido también mucho de conocimiento de la propia naturaleza humana. Yo creo que el conocer al ser humano es algo tal vez un poco extraño de explicar, como lo estoy haciendo yo ahora, tal vez un poco confuso. Al conocer mejor al ser humano, pues también los espacios van evolucionando con ese ser humano. Al final de cuentas, creo que la arquitectura es una manifestación del propio ser humano, ¿no? De lo que piensa, de lo que es, y creo que esto lo tienen muy claro ustedes en los procesos que realizan. Mira, la arquitectura puede ser tan infinita como las personalidades de los seres humanos. Al final, como tú dices, cada uno es un ser único. Y para mí, lo importante, más allá de yo establecer un parámetro o establecer una manera de ver las cosas, para mí lo importante, porque es que cada quien encuentre justamente esa manera de ver las cosas en su propio espacio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, peleo mucho contra el ego natural de los arquitectos que nos enseñan en la carrera, ¿no? De que es que esto es mi obra de arte y esto tiene que ser así. No, o sea, yo no pienso así, yo pienso al contrario, o sea, como lo bien estabas diciendo, cada persona es un mundo y cada persona tiene derecho a diseñarse su mundo. O sea, no es porque yo haya estudiado arquitectura, entonces tengo que dictaminar cómo va a ser el mundo de los demás. De hecho, tú lo puedes ver en todos los proyectos que nosotros hemos hecho, no hay ninguno que se parezca a ninguno, o sea, son todos completamente diferentes a todos, porque es que no nos enfocamos en nosotros, nos enfocamos en lo que quiere el cliente. Entonces a mí me pasa también muchas veces que me dicen, bueno, pero es que ¿cómo sé si tu estilo me gusta? Digo, es que mi estilo no te va a gustar, porque mi estilo no es el mío, es el tuyo. Entonces yo voy a hacer el proyecto a tu medida. O sea, yo soy como los sastres a los trajes, nosotros somos así en la arquitectura. O sea, porque tengo yo que decir, si tú quieres un arquitecto con un estilo determinado, hay muchos arquitectos así, ¿no? Y sin problema pueden ellos ir a hacerte tu diseño. Yo no veo mi carrera ni mi profesión de esa manera. O sea, y es lo que te digo, cada persona tiene derecho a poder diseñarse su espacio, su mundo, su entorno. Y nosotros simplemente somos los traductores. Entonces, millones de tipologías de espacio pueden existir, 100%. Y lo que me gusta a mí no te va a gustar a ti. Y yo tengo clientes que han visto proyectos de otros clientes y dicen, qué horrible.
y otros dicen qué belleza, o sea, y hay proyectos que hemos hecho que a mí no me gustan, pero es que no me tienen que gustar a mí. O sea, yo ni voy a vivir en esa casa, ni voy a trabajar todos los días en esa oficina, ni voy a ir todos los días a ese local, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es muy importante, al menos en mi concepción y para mis empresas, es siempre poner a la persona delante y al ser humano delante. Y saber entender muy bien qué, leer muy bien qué es lo que realmente quieren, porque nos pasa un montón que vienen y dicen, no, yo quiero esto, pero luego nosotros hacemos diferentes ejercicios y le decimos, bueno, uno de ellos es, mándame fotos de lo que sea, da igual que sean obra de arte, da igual que sean lo que sea que tú veas por la calle esta semana y digas, esto me gusta. Y de lo que ellos llegaron al inicio a lo que luego muestran, no tiene nada que ver. Nada que ver en lo absoluto, son dos cosas completamente diferentes. Dicen, es que yo no me había dado cuenta que realmente a mí lo que me gusta es esto, y yo esto lo estaba siguiendo porque es que está en Instagram. Entonces, es eso un poco, digamos, para mí mi profesión es eso. O sea, Y el siguiente nivel de reto, Susana, es si estos proyectos además tienen que impactar en un público, en un mercado objetivo, es traducir esa esencia de quien está creando la idea o el proyecto y que además sea atractivo a los clientes. Y eso es parte también del complemento que ustedes hacen, que no solo sea la esencia de lo que quiere transmitir esa marca, eso esa es. persona, sino que además tenga funcionalidad en los clientes. Y creo que esa es una labor también que muy pocas veces nos detenemos a pensar cuando hacemos un proyecto físico de algo que queremos ofrecer. Eso es. O sea, mi mayor preocupación es que el día de mañana a mí no me llamen para decir esto no funciona, me siento incómoda, esto no sirve, no. O sea, realmente, como te decía al inicio, o sea, yo te puedo diseñar cosas espectaculares sobre el papel, pero que luego en la realidad no sean factibles y no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos justamente volver realidades factibles. O sea, yo te construyo una realidad, pero que sea factible y viable para que se pueda ejecutar. Con estos principios que hemos hablado, Susana, que nos van llevando por un lado la parte la arquitectónica, por otra parte el impacto que eso pueda tener en el modelo de negocios y demás, eh, a pesar de que son iniciativas que han recién tomado forma, aunque seguramente ya tienen una historia muy grande para poderlas desarrollar y lanzarlas al mercado, ¿qué planes hay ahora para Grupo del Toso? Ya sabemos que quien escuche en Latinoamérica puede acercarse a través de los medios de contacto que vamos a dejar ahí, que son la página web y demás. Pero, ¿qué sigue ahora, Susana? ¿Qué visión hay para Grupo del Toso? ¿O integrar más empresas? ¿O hacia dónde ves tú los destinos cercanos o lejanos de tus emprendimientos? Mira, yo creo que ahora estamos en un periodo de consolidación en donde más bien es, no, o sea, no descarto una expansión en otras empresas y abrir nuevas cosas, porque además yo soy un culo inquieto, como dicen aquí, todos los días estoy inventando algo nuevo. Pero creo que, o sea, ya pasamos por ese proceso de expansión el año pasado, en donde abrimos muchas líneas de negocio y creo que justo ahora es el momento de consolidar esas líneas de negocio, bien sea aquí, bien sea en Latinoamérica, o sea, realmente tenemos esa flexibilidad de poder movernos por el mundo, pero sí creo que el proceso que viene ahora para la empresa es consolidar justamente eso que hemos innovado y construido hasta ahora. O sea, creo que ese es el momento. Como te digo, no descarto que a lo mejor mañana hablamos y te digo, no, no, es que hice otras 300 cosas diferentes, pero al día de hoy te digo, yo creo que el momento en el que nosotros estamos es un momento de consolidación, de también un poco de depuración también de los procesos, como, o sea, estamos en constante revisión, en constante, mira, esto funciona, esto no, esto sí, esto no. ¿No? Que a veces cuando tú tienes mucha innovación o mucha creación, no, precisamente para que puedas crear, no puedes establecer el proceso antes de crear, porque entonces si no la idea no llega. Entonces creo que ese es el momento en el que estamos. Y la dinámica de negocios que ustedes manejan, o sea, me ponía a pensar, está la apertura para quienes nos escuchan en Latinoamérica de poder acercarse si tienen algún proyecto en mente, pero también me ponía a pensar en los profesionales de la arquitectura, pueden también acercarse con ustedes, empezar a hacer ciertos vínculos, no sé, mostrar parte de su trabajo y si en algún momento hay esa posibilidad de una alianza,
puedan hacerla sin ningún problema, dado 100%. la forma que ustedes trabajan, ¿verdad? 100%, 100%. Nosotros, a mí me encanta, yo no sabía que ese era un público latente que teníamos y a mí me encanta, cada vez que me escriben, me preguntan, intentamos, mira, yo esto lo hago así, yo esto, o sea, yo creo que al final la riqueza y el crecimiento está justamente de ese compartir y de ese interactuar y de tener como visiones diferentes de diferentes personas. Entonces, claro que sí. Y como te dije antes, nosotros trabajamos acá con varios arquitectos aquí en Italia, donde ellos hacen los proyectos, nosotros ejecutamos, o nosotros hacemos proyectos y ellos ejecutan una parte. O sea, establecemos esas sinergias porque creo que hace más rico incluso todo el ecosistema. Un modelo, como tú mencionabas, en esa búsqueda de renovar un poco también la visión de la arquitectura, de lo tradicional, hacia otros horizontes, sin duda la tecnología ayuda mucho. Y bueno, casi una pregunta obligada, Susana, tema de inteligencia artificial, ¿lo han incorporado en sus procesos? Sí. ¿Consideras que es algo que puede venir a abonar también la labor de la arquitectura y de estos espacios amigables? 100%, 100%. O sea, yo soy 100% pro a la inteligencia artificial, la usamos todos los días, está integrada en casi todo lo que hacemos. Creo que a diferencia de muchas personas que a lo mejor pueden pensar que nos van a quitar el trabajo, creo que no, o sea, creo que más bien ahora en la década, o sea, pasada y todo lo que hemos vivido atrás, realmente digamos, el poder era el conocimiento, ¿no? O sea, porque no era accesible, no estaba a mano de todo el mundo. Entonces, durante toda la época pasada, realmente, digamos que el estatus o el poder o las posibilidades económicas se veían muy regidas a qué conocimiento tenías y cómo tú podías ser la fuente de conocimiento para la gente. Yo creo que la inteligencia artificial vino justamente a cambiar todo ese paradigma y que realmente no es que tú seas la fuente de conocimiento, sino ahora vamos a ser justamente los que vas a discernir si eso está bien o mal y o sea, con la experiencia vas a poder decir es por aquí o no, o tú te estás equivocando con la inteligencia artificial, o sea, vamos a ser como esos auditores, ¿no? O sea, yo creo que vamos por ahí, porque al final son unas herramientas súper útiles, o sea, te hacen el trabajo que normalmente tú podías tardar 2, 3 semanas, te lo hacen en 20 minutos. Entonces, yo más bien confío en que la figura humana siempre va a seguir existiendo porque al final es la misma que alimenta la inteligencia artificial y por muchos algoritmos que la inteligencia tenga, la inteligencia artificial, la inteligencia humana, muchas veces es impredecible, la persona como tal es impredecible. Entonces, creo que siempre va a haber ese factor humano que va a ser necesario y creo que es una herramienta fantástica. Y en este contexto, Susana, agradeciendo pues la oportunidad de platicar contigo. Y poco antes de perfilar el cierre de nuestra entrevista, siempre dejamos un espacio, un tiempo, por si hay algún mensaje final, algún concepto que tal vez consideras importante y no lo hemos tratado hasta el momento, pues puedas en este momento darnos pues un cierre, una invitación, algo que consideres nuestra audiencia puede atesorar de todo lo que hemos platicado hasta el momento. Mira, si yo tuviese que decirles algo es que lo hagan con miedo. El miedo siempre va a estar, la incertidumbre va a estar, que dejen de romantizar esa idea de emprender y tener empresas. No es romántico como la gente lo pinta. Es un camino muy bonito, te tiene que apasionar, te tiene que gustar lo que haces, porque vas a trabajar mucho más que si trabajaras para alguien más. Entonces va a implicar mucho sacrificio, va a implicar mucha incertidumbre y que a pesar de todo eso, lo hagas, que es lo importante. O sea, lo importante es hacerlo. Da igual si está perfecto, si no está perfecto, si le falta. Es lánzate, hazlo, pruébalo, testéalo, mira si funciona y ten la capacidad de poder pivotar lo más rápido que puedas. O sea, de no quedarte enganchado a una idea, sino si no sirve, cambia, mira dónde está el problema, vuelve a cambiar y eso va a hacer que tengas muchas más probabilidades de tener algo exitoso. Muchas gracias. El plano contexto que hablamos hoy, que fue la arquitectura,
aplicable incluso hasta a nosotros como personas, como marca personal. Y bueno, como parte del agradecimiento, antes de despedirnos, Susana, siempre con mis invitados, dado que no tenemos la fortuna de tener un podcast presencial, ¿verdad? De estar juntos en este momento en un espacio físico, pero aprovechando las tecnologías, siempre preparamos para nuestros invitados, invitadas, un pequeño obsequio digital. Yo te voy a compartir en pantalla enseguida uno. Ok. Te lo voy a hacer llegar a través de los medios de contacto que tengo y con los que hemos estado platicando previamente. Y tú me indicas cuando puedas ver No, por ahora no veo la pantalla negra. en pantalla, pero esperemos que enseguida aparezca. Y bueno, es parte de ¡Ah, un poco mira! la gratitud del... Ya apareció, está Ahí está, bellísimo, me Susana. Entonces, encanta. únicamente, Susana, voy a hacer un ajuste, te voy a enviar este que estás viendo y te voy a diseñar uno con la bandera de Venezuela también para que tengas esas dos opciones Me de encanta. imagen. Y bueno, ya para que el público conoce, pues es una figura conocida como Funkos, creo que así se conoce en general, y en este caso es uno de Susana, donde nos representa un poco todo el ambiente de la arquitectura, algunas frases ahí motivadoras de diseño, planifique, construye éxito, y bueno, es asemejando un poco la figura de Susana en la vida real, pues tendrá este modelo. Te lo voy a hacer llegar con los medios de contacto que tengo, Susana, con nuestro agradecimiento. El número que aparece en la caja es el número de la entrevista. Y bueno, un detalle, esperemos puedas tener como un recuerdo. Y desde luego, la invitación en futuras ocasiones para nuevos proyectos, para no sé, otros elementos, ya sean en temas de arquitectura o en otros aspectos que quieras desarrollar, siempre la invitación y para que estés con nosotros y únicamente nos dices cuándo y podemos de alguna manera coincidir nuevamente en este espacio. Te agradezco mucho, Susana, y Muchísimas gracias. ojalá te guste este pequeño obsequio que ya te haré llegar. En breve, una vez que haga esta modificación de diseño también, te haré llegar las dos versiones con la gratitud de haberte tenido en el podcast el día de hoy, Susana. Y al público de Visión Inteligente de Negocios, pues recordamos estar atentos a los próximos episodios de esta temporada, 18 temporadas ya, 173 episodios con este que estamos grabando, esperando que pues sea del ánimo y de la posibilidad de que podamos crear un ecosistema de emprendimiento mucho más grande en Latinoamérica, en España, en varias partes en que nos escuchan. Nos vemos en el próximo episodio.